Leyendas y creencias populares chilenas. ¿Hay alguna en la que ustedes crean o les llame la atención? No sé si cuenta como mito, porque no solo existen, sino que son de público conocimiento, a pesar de ser de difícil acceso. Hay cientos de túneles bajo Santiago, tanto hispánicos, incas y naturales, de los cuales sus entradas fueron descubiertas mientras se hacían trabajos de remodelación o líneas de metro. Algunos conectan colegios, iglesias y monasterios, mientras que otros, en edificios importantes, funcionaron como refugios, rutas de escape, almacenes y hasta centros de tortura durante la dictadura. Entre los más rumoreados está el que se dice fue encontrado bajo el ex Congreso Nacional durante una remodelación en los años 60, y el de varias iglesias católicas. Por ejemplo, en Calera y Quillota, así como en los límites entre Providencia y Ñuñoa, en donde hay un colegio que fue manejado por monjas extranjeras que venían a Chile a educar a las mujeres de clase media. El mito cuenta que entre la iglesia y el colegio existe un subterráneo que conecta ambos lugares, en donde se encontraron varios túneles que estaban llenos de esqueletos de varios tamaños, en donde destacaban algunos muy pequeños. En Rancagua, está el mito urbano de Tito Lastarria, un supuesto vampiro con el cual se pueden hacer pactos sobrenaturales al pedir favores ante su tumba en el cementerio de Rancagua. Según cuenta la leyenda, cuando caigan las 4 cruces de su tumba, volverá a cobrar los favores otorgados, ya sea la persona que lo pidió o sus descendientes. La realidad es menos glamurosa, y más bien triste. Era un médico de inicios del siglo XX que murió a los 27 años por tuberculosis. Por medio de los conocimientos médicos con los que se disponía en esa época, se sabía que la enfermedad era contagiosa, por lo que habían llevado su ataúd encadenado al cementerio, razón por la cual asumieron que era un vampiro. En la región de Maule, hay un lugar conocido como el Enladriado. Es una plataforma natural de piedra volcánica que forma una meseta de roca que, a primera vista, parecen ladrillos puestos por mano del hombre. Por la disposición de las rocas que, según dicen, parece una pista de aterrizaje, y supuestos avistamientos de luces en el cielo. Los creyentes de los ovnis suelen ir con mucha frecuencia, lo cual es una fuente de ingresos asegurada que los encargados de la reserva natural supieron aprovechar. Pusieron zonas de acampada y organizaron guías turísticas que incluyen jornadas de trekking y redes de senderismo. Independientemente de que sea verdad o no, es un lugar que vale la pena visitar por lo bonito de sus paisajes. Viví casi toda mi vida en una comuna aledaña a Rancagua que se llama Machalí. Allá tenemos la leyenda del Cristo de la Hacienda. La historia cuenta que, en las calles cercanas a la hacienda, el diablo daba vueltas en una carroza tirada por caballos. Traía asuntos pendientes con el dueño de la hacienda, por lo que, todas las noches, el diablo prendía en llamas un árbol que hay en la entrada del recinto. El dueño de la hacienda, cansado del acoso del diablo, mandó a pedir a España un Cristo santificado, el cual colocó justo en una esquina que conecta 2 calles de tierra por las que se llega a la hacienda. La presencia del Cristo dio resultado y dejó de aparecerse el diablo. Hoy en día se lo considera un Cristo milagroso al punto que, si pasan por ahí, verán que tiene muchas ofrendas y velitas. Puedo dar testimonio de que al día de hoy aún pasan cosas que, como poco, son extrañas. Ruidos a mitad de la noche en cuartos vacíos y sombras extrañas por toda la zona son los más comunes. No soy de creer en esas cosas, pero me da escalofríos cuando paso por ahí. Mi leyenda favorita es la del Yestay, una especie de guanaco gigante que cuida a las manadas de guanacos en el norte y por la cordillera. Mis abuelos me decían que se transformaba en un pastor para ayudar a los que se perdían en los montes y desiertos, solo si es que veía bondad en la persona que se acercara a la manada. Podías hacerle ofrendas, y si él las aceptaba vivirías con buena salud. En caso de que tu familia tuviera hambre o frío te permitiría cazar uno de sus animales para comer y abrigarte. Pero si cazabas por deporte o avaricia se transformaba en una bestia escupefuego para ahuyentarte. Entre las tantas historias que se cuentan en alta montaña, la Lola es quizás una de las tradiciones montañesas que más significado tiene para los montañeros del norte que cuentan, en diferentes versos, su historia. Pues es la personificación de una blanca mujer que cubierta con un sudario de nieve, abandona su morada en las altas cumbres para recorrer en los días de fuerte nevazón, los valles y los pasos de las montañas para atraer a una quebrada a aquel que solitario se encuentre extraviado. Dolores era su nombre y de un joven minero se enamoró, escapó de su casa y en busca del oro con su amado partió. Encontrando riqueza la faena empezó, mas él no la amaba, y a ella engañó. La venganza como frío puñal se acercó.
La cordura a la joven pronto dejó, quien en llanto al monte buscando consuelo huyó. Se cuenta que se la ve arrastrando un ataúd negro, el de su amado a quien, según ella, un bandido atacó, buscando sin recordar que fue ella quien lo mató. Vas a encontrar parecido entre las leyendas chilotas y las irlandesas. Algunas como el Caleuche, Pincoya, y el Trauco, tienen su versión irlandesa, con un origen mucho más antiguo. Esto se debe a la mezcla cultural que hubo por los nativos de esta tierra con los exploradores ingleses e irlandeses. Este choque cultural dio como resultado una ola de supuestas explicaciones a creencias locales basándose en mitos religiosos de la antigua Europa. Lo de las cruces de canelo en las puertas del hogar, siendo esta tradición la combinación del símbolo de la cruz con el árbol sagrado de los mapuches, el cual se plantaba en el jardín para traer felicidad cuando una nueva familia se formaba. La gente se sugestionaba mucho, hasta el punto que en el campo se creía que las luces flotantes nocturnas eran almas en pena, para posteriormente decir que era la Virgen María la que se aparecía. Había mucha bruja que hacía maldiciones y enganches. Si aparecía ceniza en una parte de la casa donde no correspondía, eran las pisadas que dejaba el diablo. Hacían muñecos con ropa, o pelo del joven a quien querían enamorar, y lo amarraban a la cama de la chica con la que querían que se casase. Y para evitar males de ojo o maldiciones se usaba una contra, que era una bolsita roja que llenaban, en gran mayoría, con flores y sal, que debías poner bajo la almohada para no ser atacado mientras dormías. Hace poco, una bruja agradecida le regaló una contra a mi padre porque la ayudó a cruzar una calle transitada. En Valdivia existen varias versiones del mito de la campana de oro del río, así como la verdadera historia detrás de esta. Entre esos mitos se cuenta que en las noches tormentosas, cerca de la isla Teja, puede escucharse el tañir de una campana que es tocada por el fantasma de un fraile que está a su cuidado para brindar guía a las almas de los que perecieron esa fatídica noche de noviembre. Otros cuentan que en las tardes de verano, cuando el río cae en un silencio impasible y solemne, se oye el cantar de la campana de oro que llama al recuerdo de todas esas almas que perecieron en la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia. La historia real nace el 24 de noviembre de 1599, cuando los pueblos huilliches y mapuches dirigidos por Pelantaru y Anganamón, dirigieron una campaña de aniquilación hacia todo lo que sea de origen español. A pesar de que Valdivia fue destruida, muchos lograron salvarse zarpando en barco, mientras que otros se ocultaban en las ruinas de la ciudad mientras esperaban el rescate que llegó un mes después, por medio de 9 barcos enviados al conocer la noticia del ataque de los nativos. Muchas personas fueron tomadas prisioneras, por lo que las negociaciones de rescate se dieron por medio de entregar ropa, mantas de algodón e instrumentos de hierro para la agricultura a cambio de cautivos. Cuando los bienes de intercambio se acabaron, y dado que el oro y las joyas no tenían valor alguno para los indígenas, como aún quedaban muchos cautivos, los mercenarios dieron sus propias ropas con tal de poder rescatar a más personas. La aversión a los metales preciosos es lo que nos lleva al relato de la campana. Muchas riquezas fueron arrojadas al río, entre ellas la famosa campana de oro que a día de hoy aún yace en el fondo del río. ¿Tienes alguna otra historia para compartir? Déjanos saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.